Recording in progress. Dios lo bendiga, amados hermanos. Bueno, nos ha tocado esta oportunidad. Vamos a tocar sobre los eventos más significativos del imperio intertestamentario. Siguiente. Vemos acá cambios que ocurrieron en este periodo. Por ejemplo, en la esfera política aparecieron los publicanos, los celotes y los herodianos. En la esfera religiosa tenemos a los fariseos, saduceos y esenios. Y en la esfera social, pues las sociedades durante el imperio habían pues esclavos, habían libertos, habían en la parte de los ciudadanos teníamos a los plebes, a los nobilitas y los senadores que administraban también en el imperio. En este periodo intertestamentario, que es un periodo que ocurre entre el intermedio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el tiempo que abarca este periodo abarca un periodo desde el profeta Malaquías, que es un periodo más o menos de 440 años antes de Cristo, hasta el periodo de Juan el Bautista, con la predicación de Juan el Bautista 25 años después de Cristo. En este periodo abarca un periodo de 400 años, se le conoce como el periodo del silencio profético, ¿no? Los 400 años de silencio profético, donde el Señor pues no habló, pero aunque se ministraba la palabra, pero hubo un periodo de silencio profético ya para luego preparar la venida del Señor. Siguiente. Ahora, en cuanto al periodo del imperio persa, que también es uno de los eventos que ocurrieron entre el periodo de 430 años al 330 antes de Cristo, ahí podemos notar los puntos resaltantes que ocurrieron en este periodo del imperio persa, fue la derrota del imperio babilónico, ¿no? Estuvo a cargo de Nabucodonosor y se hizo muy poderoso en ese tiempo el imperio persa, destruyendo pues al imperio persa y tomando el control al imperio persa. Fueron más fueron más tolerantes, ¿no? A los babilónicos en las prácticas religiosas, que dieron ciertas permisiones para que puedan desarrollar sus cultos y su creencia, el pueblo judío. Los judíos reconstruyeron en este periodo los muros de Jerusalén y el templo, ¿no? Fue una época de renovación, de progreso para el pueblo de Dios. Y tuvieron grandes aportes también y se desarrolló también la religión, la religión y también el pueblo judío. A esta organización vamos a dar también parte a la Sierva Rosario para que tome esta parte también. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar hablando sobre el imperio griego. En ese tiempo, Alejandro el Grande derrotó el ejército persa y obtuvo el control del Oriente Medio y Europa. Se dice que Alejandro el Grande tenía una habilidad, una gran habilidad en todo lo que era la conquista, gloria al nombre de Jesús, y estuvo haciendo esto, ¿no? Las conquistas, fue añadiendo más pueblos conquistados. Se dice que fundó la ciudad de Alejandría en el 331, que jugó un papel importante en la transformación cultural de la región, como veremos más adelante, ¿no? Una de las cosas buenas que trajo el imperio griego fue que permitió a los judíos mantener su religión, pero al poco tiempo, a los 12 años del tiempo que conquistó Alejandro el Magno, se produjo su muerte y fue una muerte misteriosa, dicen las escrituras, ¿no? Y este imperio se fragmentó en 4 partes. 2 de ellos son los Ptolomeos y los Seleucidas, que fueron 2 dinastías que se hicieron, ¿no? Porque los Ptolomeos y los Seleucidas eran 2 dinastías, ¿no? Y estos gobernaron a Israel. También estuvo la contaminación del templo por Antíoco Epifanes. El siguiente, Antíoco Epifanes, quiso a la fuerza imponer su cultura, como hemos estado estudiando, ¿no? Pero el idioma griego, decía, Carlos, decía
Alejandro el Grande decía que él quería imponer su cultura y también quiso imponer su idioma. ¿Amén? Y su cultura como un modelo de pensamiento y de vida. Este modelo de cultura, este idioma fue un fuerte impacto en los pueblos del mundo del Nuevo Testamento, porque él quiso unificar todas las naciones bajo su control, de tal manera que las costumbres y las formas griegas de vivir se comenzaron a imponer en todas las regiones y también también en el pueblo de Dios. Alabado Cristo. Y también hemos visto, también hemos estudiado sobre el rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, que hizo que eruditos del pueblo judío tradujeran el Antiguo Testamento del hebreo al griego común, el griego común koiné, porque habría otro griego que era para los pensadores, los filósofos, pero el que se utilizó fue el hebreo griego común para la comunidad judía que hablaba el griego, ¿no? Que había crecido durante ese tiempo en esta cultura griega y que no hablaba el hebreo. Esta traducción llamada Septuaginta se convirtió en el texto estándar del Antiguo Testamento utilizado en la iglesia primitiva. La Septuaginta fue de gran bendición porque se tradujo a este idioma del griego koiné y se pudo conocer en todas las regiones, en todos los lugares, y también fue de gran bendición también hasta su idioma porque aprendieron, el pueblo de Dios aprendió a comunicarse también con otros pueblos. Hasta aquí mi parte y vamos a pasar con la sierva Rosa. Amén. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre el periodo macabeo asmoneo. Los macabeos fundaron la dinastía real asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo, desde el 164 al 63 años antes de Cristo, ¿no? La palabra asmoneo se deriva del apellido macabeos de Matatías y sus hijos que pertenecían a la casa de Asmón, ¿no? Ante la presión política y religiosa de Antíoco IV, que era rey de Siria, surge la revuelta del sacerdote Matatías en el año 167 antes de Cristo, ¿no? Pues los seleucidas que gobernaban Judea dieron decretos donde prohibían las prácticas religiosas judías y por el contrario querían obligarlos a hacer sacrificios a sus dioses paganos, lo cual Matatías se negó rotundamente, matando así a un oficial y a un judío apóstata, ¿no? Luego de eso huyó con sus hijos a una colina y desde allí armó un ejército de guerrillas, ¿no? Que luchó contra estas autoridades y logrando así la independencia de Judea, ¿no? Entonces, de esta manera pudieron restaurar el culto judío en el templo de Jerusalén en el año 165 antes de Cristo, ¿no? Los macabeos fueron considerados por muchos judíos, fueron considerados héroes y su lucha inspiró también a otros que eran sometidos de la misma manera a rebelarse. Entre esta dinastía asmonea tenemos a Judas, Jonatán, Simón, Aristóbulo y Juan Hircano, ¿no? Que fue también uno de los sumos sacerdotes de Judea de la familia de los asmoneos. ¿Puede continuar nuestro compañero que sigue?
Dios le bendiga, siervo del Señor. Y bueno, estamos viendo en este periodo intertestamentaria tanto que existieron tres grupos políticos, ¿no? Tanto los celotes, los herodianos, los publicanos, ¿no? Dentro de los celotes era una secta intensamente nacionalista políticamente. Estaban en contra de los romanos y fomentaban frecuentemente rebeliones. Se les consideraba también como alborotadores. Este partido fue fundado por el Judas el Galileo. También vemos en el pasaje bíblico Simón llamado también el celote, ¿no? En Lucas 6:15, ¿no? Y los celotes eran los más politizados, consideraban como ultranacionalistas entre los judíos que odiaban a los invasores romanos y se consideraban como herederos espirituales de los macabeos. Los herodianos eran también partido político como los celotes. Los herodianos querían liberarse también del yugo romano, deseaban establecer la dinastía de los Herodes, y de allí viene su nombre, ¿no? Y nunca tuvieron mucho poder político ni religioso, porque también vimos en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, vinieron también a sorprender algunas de las palabras, ¿no? Para poder sorprender, vinieron los discípulos de los parecidos de los herodianos hablando sobre el impuesto, ¿no? Y también los publicanos, aunque no eran un grupo político registrado, sin embargo, eran del sistema político del Imperio Romano. Eran judíos que por amor al dinero cobraban los tributos que exigía el Imperio Romano, y a los romanos no les interesaba el método que utilizaban para cobrar los impuestos. Los publicanos se aprovechaban y cobraban mucho más de lo justo. Su comisión consiste en todo lo que superaban la cantidad estipulada por el imperio. La mayor parte de ellos eran muy ricos. Los judíos lo consideraban judíos apóstatas, ¿no? Vemos también como nuestro Señor Jesucristo a uno de ellos llamado Mateo, que era publicano, llamó para que sean sus discípulos, y también a Zaqueo cuando llegó a su casa, ¿no? Y también era uno de los publicanos que aceptó a Cristo. Bueno, hasta aquí mi participación. Bueno, Rimer. Buenos días, siervos, siervas. A continuación vamos a estar tratando también sobre los grupos religiosos en el periodo intertestamentario, en la cual tenemos a los fariseos, los saduceos y los esenios. Bueno, los fariseos aparecieron como partido formal en la última mitad del siglo II con los macabeos. La palabra fariseo viene del hebreo perushim, que significa separados. Aunque no se sabe por qué le pusieron este nombre, algunos creen que porque ellos en su afán de cumplir la ley se empezaron a separar de todo lo que era mundano e inmundo. Los fariseos eran conocidos por su énfasis en la apariencia externa de su piedad y su comportamiento. Sin embargo, a menudo eran acusados de hipocresía, ya que mostraban una apariencia piadosa, pero carecían de sinceridad en su relación con Dios y los hombres. Doctrinalmente ellos creían en la providencia divina, en la resurrección de los muertos, en la existencia de los ángeles. Como número 2, los saduceos. No se sabe con exactitud cuándo empezaron el grupo de los saduceos. Algunos creen que son descendientes del sacerdote Sadoc del tiempo de Salomón. Lo cierto es que ellos se formaron como un grupo formal en el periodo de los asmoneos, y ellos eran muy diferentes a los fariseos en varios aspectos. Por ejemplo, mientras que los fariseos eran del pueblo, los saduceos pertenecían a la clase más alta del pueblo de Israel y se asociaban con el sacerdocio. Ellos apoyaban a cualquier gobierno que dominaba a Israel. A cambio recibían grandes privilegios y esto les llevaba a ostentar grandes cargos políticos
y religiosos, pero ellos no realizaban sus labores para la gloria de Dios, más bien buscaban sus propios beneficios, pues tenían una visión más materialista y terrenal de la vida. Doctrinalmente rechazaban las tradiciones orales y se aferraban a la Torá escrita como la autoridad religiosa. Negaban la resurrección y la vida futura del alma, negaban la existencia de ángeles y demonios. En el tiempo de Jesús se unieron con los fariseos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Al final ellos desaparecieron con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Los esenios. Según los estudiosos, los esenios surgieron como una respuesta crítica al formalismo de los fariseos y a la mundanalidad de los saduceos. Y una vida retirado de la sociedad tumultuosa. Más los hechos también. Bueno, damos gracias por su atención. Dios lo bendiga, que haya sido una bendición, pues, ¿no? Este trabajo que se ha podido realizar. Amén, pastor. Ya se dejó de grabar, ¿no? Todavía. ¿Se puede hablar?